Se abre la puerta de su bar favorito y George ve entrar a un habitual con piel y ojos totalmente amarillos, las manos rojas, parece un zombie y casi no lo reconoce. George también tiene la piel amarillenta y los ojos apagados. En casa el dolor en el estómago lo está reventando, bota sangre y ha perdido muchos kilos. Pero él dice que no necesita ayuda. La diferencia entre estas dos personas es de apenas 2 semanas. Su mujer, desesperada por ayudarlo, contacta con el hospital y finalmente empieza un tratamiento con un experto en cirrosis hepática. Aunque un año después, George sigue sin aceptar que ya no puede beber. Esta es la historia de George Best, un genio que ganó a todos sus rivales menos a sí mismo. Historias macarras. El 22 de mayo de 1946 nació en Belfast, Irlanda del Norte, el mejor, el quinto Beatle, George Best. Como nació al poco de acabar la Segunda Guerra Mundial, no había una mierda de comida y sus padres tuvieron que trabajar muy duro. Su madre, que también murió por problemas con el alcoholismo, fue una gran madre para él y una figura muy importante. Su padre, que también jugaba al fútbol, trabajaba en un astillero por horas y su madre en una fábrica de helados, por lo que George se ponía hasta el puto culo de helados cuando era niño, que es lo que tenía que hacer. Como sus padres pasaban mucho tiempo fuera de casa, George se quedaba mucho tiempo con su abuelo y con su vecino. Es con este último con el que un día viendo la tele se enamoró del fútbol y en concreto del Wolverhampton y decidió en ese momento que quería vestir la camiseta naranja y ser futbolista profesional. Desde que pudo caminar, desde chiquitito, George tuvo un balón pegado al pie. De hecho, como podéis ver en esta foto, el pequeño George ya tiraba sus primeros regates y veis que tenía bastantes skills. George era el mayor de 5 hermanos donde él era el único hombre. Como había recibido una buena educación y además era buen estudiante, a George le dieron una beca para estudiar en un colegio mucho más prestigioso, el Grosvenor Grammar School, pero hubo un problema y es que ahí le faltaban sus coleguitas y se jugaba al rugby y él había nacido futbolista, así que empezó a hacer pellas y a saltarse clase. Esta actitud la tendría a lo largo de su vida siempre que tuviera un problema. En vez de confrontarlo, escapaba de él. Con el tiempo y ante la complicación de la situación, le recomendaron a sus papás que sacara a George de ese colegio y le metiera en su antiguo con los chavales. Allí se lo conocía como Bazooka Best, porque tenía muchas skills y era el mejor jugador del colegio, aunque no lo quisieron aceptar en el club en el que él quería entrar, que era el Glentoran. En su lugar empezó a jugar en un club llamado Gregag Ranger Boys. Allí fue progresando y su entrenador, que veía que era una máquina, creía que podía llegar a ser profesional y llamó a Bob Bishop, un ojeador que conocía a Sir Matt Busby, el entrenador del Manchester United de aquella época, y le dijo que había descubierto a un genio. Como todavía había dudas con el físico de George porque era muy débil y de hecho era la razón por la que lo habían rechazado en el Glentoran, organizaron un partido entre el equipo de Bob Bishop y su equipo, el Gregag Ranger Boys, en el que el equipo de George tenían todos 15 años y en el otro entre 17 y 18. George no sabía que habían preparado el partido específicamente para él y saltó al campo como si nada, metió 2 golitos y ganaron 4-2. Con solo 15 años, el padre quiso asegurarle a George su futuro y de hecho le buscó un trabajo en una imprenta, aunque unos días más tarde llegó el ojeador a su casa, Bob Bishop, para informarle de que el Manchester United estaba interesado en que jugara para ellos. Ya sabemos que George obviamente aceptó la oferta del Manchester United, porque si no, no estaríamos haciendo este vídeo, pero es curioso cómo casi acaban en una imprenta con todo el trabajo que les daría años después ocupando todas las portadas de todos los periódicos. Con solo 15 años, George se sube a un ferry para perseguir un sueño casi imposible, jugar en el Manchester United, aunque ese sueño duró tan solo 2 días. Ese es el tiempo que tardó George en rayarse de cojones en Inglaterra porque no se sentía cómodo y no conocía a nadie. Al llegar a casa obviamente sintió puta vergüenza de decirle a sus padres que no le podían dejar solo ni 2 días, pero su padre y el Manchester United decidieron apoyarlo y darle una segunda oportunidad. Y él, menos mal, recapacitó y volvió tras 2 semanas decidido a quedarse el tiempo que hiciera falta. Best llega entonces a una pensión humilde con olor a humedad y el acento cerrado de los ingleses le hacen sentir bastante incómodo. El tío además era tímido de cojones y cuando veía el coche del entrenador del primer equipo, Sir Matt Busby se escondía, no vaya a ser que le recogiera y tuviera que hablar con él. Eso sí, el tío era rapidísimo y dentro del campo era un puto crack. Y cuando los demás querían escaquearse de los ejercicios, él iba a full. Ya desde muy pequeño lo llamaron para categorías inferiores de Irlanda del Norte, con 16 años, y en su primer viaje internacional con el Manchester United, probó por primera vez el alcohol con los compañeros de equipo y la verdad es que no le sentó nada bien porque se pasó un poco con las pintas. Como veis, la primera relación de George con el alcohol no fue buena. En
En aquella época, George empezó a tomar algo con sus compañeros de equipo después de los partidos, aunque solo bebía un poquito, porque de momento su interés estaba puesto en otra de sus grandes pasiones, en las meninas. Al final de su primera temporada en el Manchester United, lo llamó Sir Matt Busby a su despacho y le ofreció un contrato profesional por 17 libras a la semana. El pibe salió súper contento de ahí y lo primero que hizo fue mandar un telegrama a su padre para decirle que oficialmente se había convertido en un pro. Eso sí, su gran momento estaba todavía por llegar, el momento con el que todos soñamos, debutar en Old Trafford, el teatro de los sueños. George siguió entrenando duro y de hecho lo ascendieron al primer equipo durante la pretemporada de 1963-64, aunque de momento solo comía banquillo y ni siquiera se vestía de fútbol porque en aquel momento no había ni cambios en el fútbol. Finalmente, para la segunda jornada, un compañero suyo se lesionó y Sir Matt Busby le dijo que iba a ser titular en ese partido contra el West Bromwich Albion. George tenía 17 años en ese momento y aunque no estaba muy nervioso por debutar, sí que tenía una profunda admiración y respeto por sus compañeros de equipo, ya que habían sufrido un accidente de avión años antes leyendas como Sir Bobby Charlton o el propio entrenador Sir Matt Busby, que habían sobrevivido. El partido lo ganó el Manchester United 1-0, aunque George no jugó demasiado bien y de hecho lo bajaron al filial y no lo volvieron a llamar hasta 3 meses más tarde para enfrentarse ante el Burnley, donde marcaría su primer gol profesional, performando a máximo nivel y ganando 5-1. Tras su gol ante el Burnley, Best no volvería ni al banquillo ni al filial, y de hecho acabaría su primera temporada como profesional, quedando segundo en Liga, jugando 26 partidos y metiendo 6 golitos como extremo. Nada más. En su segunda temporada con el equipo, George ya se había establecido como titular indiscutible y de hecho metió 10 goles y 11 asistencias para ganar la liga. En aquel momento George entrenaba como una bestia y disfrutaba como nadie del fútbol, aunque empezó a frecuentar algunos bares en busca de una de sus pasiones, las chatis. Esto provocó que hubiera bastantes rumores sobre su rendimiento, aunque en aquel momento George apenas bebía alcohol y solo salía para pillar. Es por eso que al inicio de la siguiente temporada George empezó a sentarse un poco más en el banquillo, Sir Matt Busby no confiaba tanto en él y acabó jugando, aunque está muy bien, 31 partidos, metiendo 9 goles y 6 asistencias. Aunque no fue su mejor temporada, George engendró en ese momento una obsesión que CR7 mostraría años más tarde, que era ganar la Champions. Era un deseo que siempre había tenido su entrenador y que ahora él compartía, y quería convertirse en el primer equipo inglés en ganar la Champions League. En esa temporada, la 65-66, de hecho llegaron a cuartos de final y se enfrentaron al Benfica de Eusebio, que había ganado 2 Champions en los años anteriores. En aquel momento los equipos ingleses en Europa eran basura, aunque consiguieron ganar la ida en Old Trafford y fueron a Lisboa a defender el resultado. Como comentó después del partido Sir Matt Busby, George debió de ponerse tapones en las orejas en la charla previa al partido, en la que pedía orden y defensa porque no le hizo ni puto caso. Y es que en el Estadio La Luz, frente a 75.000 personas, George metió de cabeza en el 6, se fue de 2 para meter de nuevo en el 12 y dio una asistencia en el minuto 15. Por lo que, en cuestión de un cuarto de hora, se había reventado al bicampeón de Europa y había conseguido que su equipo ganara 5-1 para pasar a semifinales. Al volver a Inglaterra, Best fue vestido con una chaqueta de cuero, gafas oscuras, su habitual pelo largo y un sombrero mexicano, por lo que la prensa portuguesa lo bautizó como el quinto Beatle. Un apodo que permaneció en el tiempo reflejando su impacto cultural, y es que por primera vez un futbolista igualaba en fama a artistas como los Beatles e iniciaba la revolución pop. Finalmente, George sufriría una lesión de menisco y no pudo jugar las semifinales que su equipo perdió contra el Partizan de Belgrado, y luego perdió la final contra el madridismo. La fama que ganó después de ese partido no vino sola, y es que las meninas empezaban a estar locas por él, los bares lo recibían como a un rey y todas las marcas querían trabajar con él. Su primer anuncio en televisión fue con una marca de salchichas irlandesas que George comía de pequeño y de hecho le hacía bastante gracia que ahora pasara a ser su imagen de marca. Siguió colaborando con muchas marcas y de hecho fue el primer futbolista de la historia que convirtió su imagen en una industria, algo que es muy normal a día de hoy. Su vida empezaba a parecer más la de un rockstar que la de un futbolista. De hecho, después de los partidos se iba con sus colegas a otras ciudades y a pasar la noche ahí de pilletti para volver al día siguiente. También empezó a dejar de ver a su familia tanto porque los veranos que antes pasaba en Belfast con su familia empezó a pasarlos en Mallorca de fiesta, siempre bien acompañado. Como George al final podía elegir con qué chicas estar, empezó a interesarse por las frutas prohibidas, por las Miss Mundo y las mujeres casadas. Y de hecho esto fue bastante escandaloso porque hasta su entrenador, Sir Matt Busby, le pidió por favor que se centrara en el fútbol y dejara de salir con mujeres casadas. Aunque a George nunca le gustó que le dijeran lo que tenía que hacer.
Así que nada, el joven Best provocó su primer divorcio a ya temprana edad y su relación con esta chica, Dahlia, duró durante varios años, aunque, también pionero en este aspecto, era una relación abierta porque George se sentía incapaz de ser fiel a cualquier chica. En el campo, sin embargo, seguía siendo una puta bestia y la temporada 1966-1968 fue su obra maestra. Marcó 32 goles en 53 partidos, ganó la Liga y, lo más importante, ganó la Champions, aunque el camino para llegar ahí no fue nada fácil. En semifinales se enfrentaron nada más y nada menos que al madridismo y ganaron en Old Trafford 1-0, por lo que fueron al Santiago Bernabéu a defender el resultado. Al principio empezaron bastante mal porque el madridismo en la Champions siempre le mete garra y empezaron ganando 3-1, aunque el Manchester United acabó echándole cojones y empataron a 3 para llevarse la eliminatoria y pasar a la final. El 29 de mayo de 1968 el Manchester United volvió a cruzarse frente a 100.000 espectadores en Wembley con el Benfica para la gran final. George recuerda que en ese partido se sentía bastante ligero y confiado y el partido se fue a la prórroga porque quedaron 1-1 y ahí fue cuando George metió el 2-1 para que el Manchester United ganara después el partido 4-2 y se convirtiera en el primer equipo inglés en ganar la Champions League. George Best, con solo 22 años, había conquistado ya Europa, había ganado la Champions y el Balón de Oro, convirtiéndose en el mejor jugador del mundo. Aunque esto fue solo el principio del fin. George no se cayó de golpe, no fue ni una copa, ni una mujer, ni una noche. Fue algo mucho más lento y triste, una caída disfrazada de éxito. Un descenso que empezó mientras todavía estaba en la cima y, a diferencia de lo que muchos creen, George no vivía simplemente por alegría y por festejar, sino que vivía principalmente para escapar. Tras ganar la Copa de Europa en 1968, el Manchester United empezó a irse a tomar por culo. Su entrenador, Sir Matt Busby, que había sido como un padre y su gran mentor en el mundo del fútbol, empezó a retirarse junto con otras leyendas como Bobby Charlton o Denis Law. El United, de hecho, empezó a perder partidos y a luchar por no descender, algo que empezó a consumir lentamente al bueno de George. George no se vino abajo por cobarde, de hecho, cuando el equipo estaba en la mierda, él intentaba darlo todo y no sabía esconderse porque era el mejor jugador del mundo. Pero tras varias temporadas en las que ni había ni se esperaba una plantilla para competir por títulos, George empezó a quemarse cada vez más. Y al final, ¿cómo reaccionó George ante esta situación? Pues hizo lo mismo de siempre, escapar. Al final, él lo que era es un escapista y cuando la situación se ponía jodida y veía que tras su esfuerzo no podía cambiarla, lo que hacía era huir, pensando que a la vuelta ya no estaría ahí. De pequeño siempre huía del colegio, de las broncas y de los compromisos, y de mayor no fue diferente. Solo que ahora de adulto sus salidas pues eran más sofisticadas. Antes hacía pellas en el colegio y ahora salía de fiesta, dormía con chatis y se empezaba a perder los entrenamientos y bebía cantidades ingentes de alcohol. Al final él no supo gestionar la fama y solo bebía para escapar de la presión mediática y futbolística a la que estaba sometido y sobre todo para olvidar que ya no podía competir con el club de sus sueños, el Manchester United. Aunque luego el pibe era un puto cachondo mental y disfrazaba todos sus problemas con ese humor característico que él tenía. De hecho, de esa época son algunas frases míticas como: en 1969 dejé las mujeres y el alcohol. Fueron los 20 peores minutos de mi vida. Para entender mejor a ese George, vamos a ver alguna anécdota de esa época. En 1971 el United viajaba a Londres para enfrentarse con el Chelsea con todo el equipo concentrado en un hotel. Hasta ahí todo en orden y controlado. Pero justo durante la noche previa al partido, George decidió darse un paseo, algo que era bastante normal. Lo que no era tan normal es que después de ese paseo no volviera. Ni al hotel, ni al desayuno del equipo, ni al partido. Momentos antes de empezar el partido, un miembro del equipo técnico llamó a George y le dijo: ¿dónde coño estás? Tenemos partido. A lo que George, con esa sonrisita picarona, le dijo: justo donde quiero estar. Y es que George se encontraba en un apartamento en Kensington con una tía espectacular a su lado tomando unos cereales y siguió tomándoselos tan tranquilo. En su libro Blessed, que por cierto os recomiendo mucho porque el tío comenta su historia de una forma muy divertida y además totalmente sincera, que conoció a esa chica esa noche, se llevaron bien y que al día siguiente simplemente no tenía ganas de jugar, aunque luego declararía que fue el único partido que no lamentó perderse porque simplemente quería sentirse una persona normal. Y eso es importante porque al final, y con todo el humor de la historia, refleja el cansancio emocional que tenía George a los 25 años, que ya estaba cansado de ser un ídolo. De hecho, ya era algo muy común que George faltara a uno de cada dos entrenamientos, que faltara incluso a los partidos, y aunque sus compañeros lo adoraban, comentaban que con George era siempre así. Un día te ganaba el partido él solo y al día siguiente no venía.
Al final el tío era un puto máquina y cuando salía a jugar, aunque desapareciera mucho, siempre dejaba sus detallitos, un cañito, un buen regatito, un buen pepino de lejos y al final el tío era un puto crack. Lo que pasa es que ya no disfrutaba jugando al fútbol. Ya no le llenaba y como él comenta en su libro, lo peor no es perder el talento, porque al final no lo pierde. Lo peor es perder las ganas. En 1971, de hecho, lo suspendieron del club por faltar demasiado. En 1972 lo volvieron a suspender y en 1973 también. Al final, su relación con el club era una especie de matrimonio roto que seguía juntos simplemente por inercia. Y así llegó al 1 de enero de 1974, el último partido de George contra el Manchester United, aunque ni él mismo sabría que iba a ser el último. En aquel momento el Manchester United pues no daba mucha ilusión, estaban jugando prácticamente por no descender y se enfrentaron al QPR, English Beat English, y perdieron 0-3, por lo que George se fue por la puerta de atrás. No hubo ni despedidas, ni gracias, ni ovación. Cuando George dejó el Manchester United en 1974, todavía era joven y tenía mucho talento, pero ya no había muchos equipos dispuestos a asumir riesgo contratándole, porque al final su fama le precedía. Lo que vino después fue una serie de años surrealistas en los que George pasó de estar retirado a jugar en equipos súper random y al final lo que quedaba era una sensación de caída sin un final claro. Entre 1974 y 1976, con 27 años, muy lamentable, pero George ya estaba retirado y no fue hasta que lo llamaron Los Angeles Aztecs, un equipo de Estados Unidos que se volvió a animar a jugar. La verdad es que fue un fichaje muy mediático porque la leyenda se iba a Estados Unidos, la Liga del Show, donde ya estaban jugadores como Pelé y Beckenbauer. Y aunque el tío iba todo retirado, el público lo adoraba y la prensa también, pero Best seguía con sus malos hábitos: mujeres, alcohol y desapariciones. En esa época, de hecho, le detuvieron por ir borracho al volante en Estados Unidos y cuando el policía lo reconoció le dijo: «Señor Best, ¿qué hace usted aquí?». Y George contestó con su sonrisita: «Lo mismo que en Inglaterra, pero con mejor tiempo». En ese mismo año, un periodista le preguntó que si Johan Cruyff era mejor que él. Se enfrentaban Irlanda del Norte contra Holanda y George simplemente se limitó a sonreír y le dijo al comentarista que durante el partido le iba a tirar un cañito a Cruyff. Y nada, en medio de ese partido, George se fue de un par y le tiró un cañito a Johan Cruyff y al final Irlanda del Norte empató a 2 contra Holanda. También declararía después, en otra de sus frases icónicas, que si yo hubiese sido feo, nadie conocería a Pelé. Como veis, al tío el sentido del humor no le faltaba y es algo por lo que sigue siendo muy recordado a día de hoy. Mientras saltaba de club en club, y no solo los nocturnos, George también intentaba a su manera mantener relaciones personales y de hecho en esa época, en 1976, conoció a la modelo Angie James. Se casaron en 1978 y aunque parecía que George quería sentarse, la realidad era un poco distinta porque seguía con sus malos hábitos de alcoholismo y empezaba también a ser ludópata. Él quería que funcionara, pero al final seguía siendo el mismo. Como él mismo comentaba, lo único que había cambiado es que tenía un anillo en su dedo. Y de hecho, bueno, fue con Angie con la única persona con la que tuvo un hijo en 1981. George lo adoraba y de hecho hay varias fotos de él sustentando a Callum en sus brazos. Y al principio sí que intentó remontar y ser un mejor padre, pero pronto volvió a huir de sus problemas de la única forma que sabían: el alcohol y el ausentismo. George necesitaba ayuda y o no sabía cómo pedirla o nadie sabía dársela. George no estaba siendo el padre que su hijo necesitaba. Iba y venía, prometía que iba a volver, pero al final siempre pasaba lo mismo: volvía al alcohol. Angie aguantó todo lo que pudo, pero al final se separaron en 1986 y en una entrevista posterior George lamentaba que su hijo le vio borracho más veces de las que le vio jugar al fútbol, y eso me mata por dentro. Después de Los Angeles Aztecs volvió brevemente a Inglaterra para jugar en segunda división en el Fulham, de la mano de leyendas como Bobby Moore, y aunque el tío estaba muy retirado, seguía llenando los estadios todos los fines de semana. En su etapa durante el Fulham murió su madre, también por alcoholismo, que sufría mucho por la fama y la presión mediática que estaba sufriendo George, y su medio de escape fue el alcohol. Su muerte le jodió muchísimo y en un momento en el que él estaba pasando por el mismo problema, en lugar de ayudarlo, lo hundió aún más y siguió bebiendo más si cabe. Después del Fulham vinieron equipos random como el Hibernian de la segunda división escocesa, donde apenas jugó, o el San Jose Earthquakes de Estados Unidos, donde jugó 56 partidos y marcó 21 goles, que está bastante bien entre liga y playoffs. El ritmo era menor que en Europa y eso le beneficiaba bastante. El problema es que, como siempre, bebía tanto solo como acompañado y era incapaz de aceptar que era adicto y pensaba que podía parar cuando él quisiese. La verdad es que al final, después de todos estos excesos, como imaginaréis, su cuerpo no estaba para jugar al fútbol de élite y tras un último partido en Irlanda del Norte decidió retirarse.
Después de retirarse definitivamente del fútbol en los 80, George no desapareció de la escena pública, sino que siguió apareciendo en tertulias de fútbol y como comentarista en Sky Sports. También aparecía con mucha frecuencia en programas de entretenimiento, en galas benéficas y en campañas publicitarias donde contaba un poco su vida y hablaba sobre sus adicciones, unas veces sobrio y otras no tanto. En 1995 conoció en uno de esos eventos a Alex Purcey, una azafata de vuelo que tenía tan solo 22 años, mientras él ya tenía 49, y esto es una relación que sorprendió a muchos, no solo por la diferencia de edad, sino porque parecía que George por fin parecía que podía asentarse. Se casaron en 1995 y al principio iba todo genial y de hecho Alex fue una persona muy importante a lo largo de su vida. Sin embargo, y como ya sabéis a estas alturas del vídeo, George no podía despegarse del alcohol y aunque intentó dejarlo tanto por ella como por otras personas que lo querían, como su padre, que había visto como su mujer fallecía también por el mismo problema, no consiguió hacerlo y finalmente se divorciaron. Y es que George no podía aceptar que ya se había bebido su última copa y eso es algo que todos los alcohólicos tienen siempre. Al final de los años 90 le diagnosticaron cirrosis hepática. Su hígado le estaba fallando, estaba botando sangre y subía y perdía peso muy rápidamente. Y esto ya no podía esconderlo ni con maquillaje ni con humor porque era evidente que su cuerpo le estaba fallando. Después de varios ingresos médicos previos, aceptó finalmente tratarse la cirrosis hepática y esto vino por su entorno. Fue su mujer en aquel momento, Alex, quien lo obligó a ir al médico. Y aunque George no quería ir al hospital y estaba demasiado cansado y débil como para quejarse, seguía todavía en estado de negación. El tratamiento funcionó y de hecho George estuvo sobrio durante más de un año y es durante esa época en la cual Alex le apoyó muchísimo y fue cuando escribió su libro, su autobiografía, Blessed, en la que al final se siente muy agradecido por todo lo que ha vivido, tanto lo bueno como lo malo y sobre todo por el don que le ha dado a la vida, que era jugar al fútbol. Como él mismo comentaba en la biografía, él fue un hombre que ha hecho una cosa bien en su vida y todo el resto muy mal. Además, durante esa época volvió a tener mucho más contacto con su hijo Callum, parecía mucho más estable, mucho más sereno y empezó a aparecer también en programas de televisión hablando sobre su adicción y previniendo a todas las personas, sobre todo a los jóvenes, de que no bebieran alcohol como él. Esta rehabilitación, que duró más de un año, fue el periodo más estable de George desde que dejara el fútbol. De hecho, te diría casi que desde que tenía 22 años. Pero su hígado empezaba a fallarle y los médicos le comunicaron que si no tenía un trasplante no podría sobrevivir mucho tiempo. Finalmente, en 2002, a los 56 años, le ofrecieron un trasplante de hígado tras meses esperando en el King's College Hospital de Londres y la operación pues fue todo bien y George empezó a recuperarse físicamente. Estaba más cansado y se le veía mucho más flaco, pero seguía vivo y poco a poco iba recuperándose. Iba teniendo cada vez más vitalidad y estaba muy emocionado por tener una nueva vida y una segunda oportunidad. Pero al final, muchos alcohólicos, y era el caso de George, no podía aceptar que ya no iba a beber nunca más en su vida y pese a tener un órgano trasplantado, volvió a beber. Al principio fue de forma esporádica y de hecho fue muy criticado por la opinión pública, que consideraba que al haber sido trasplantado no tenía ningún derecho a seguir bebiendo, pero George se calló y no dijo nada. En octubre de 2005 finalmente lo ingresaron, estaba empezando a tener fallos pulmonares y su hígado no respondía y estaba en estado muy crítico. Pasó sus últimas semanas con su exmujer Alex y su hijo Callum a su lado y poco antes de morir autorizó una foto en el hospital en la que estaba en la cama muy jodido con el siguiente mensaje: Don't die like me, no mueras como yo. Finalmente acabó muriendo el 25 de noviembre de 2005 tras una vida muy intensa. Esta es la historia de George Best, de un icono, de un genio que no supo gestionar la fama y que a pesar de cómo acabó sigue siendo una leyenda y una persona muy reconocida de hoy como uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol. Si os interesan más historias como esta, os dejo por aquí un vídeo de David Goggins, un tío que estaba obeso, que estaba totalmente perdido en la vida y que tras ver un programa de los Navy SEAL acabó convirtiéndose en uno de ellos y siendo uno de los mejores atletas de ultrafondo que ha habido.